Estamos llegando ya, estamos meditando sobre el 18º domingo del tiempo ordinario, en el que ese domingo pues tiene como orientación de que aún los que ya están saciados también tienen hambre. El profeta Amós anunciaba que Dios enviaría a la tierra hambre de pan, pero no de pan material, sino hambre de la palabra de Dios. Por esta razón, pues es que ya el Señor dice, hace justicia a los oprimidos, proporciona pan a los hambrientos. Son las palabras con las que el israelita piadoso profesaba su fe en la providencia. De ello se hace eco María, pues en su canto, ha colmado de bienes a los hambrientos. ¿Cómo pueden ser verdad estas afirmaciones cuando una cuarta parte de la humanidad vive en condiciones de absoluta miseria? Cuando cada día decenas de miles de niños mueren de hambre y millones de personas hurgan pues en la basura buscando qué comer. El Dios que viste los lirios del campo y alimenta las aves del cielo se ha olvidado quizás de sus hijos. ¿Por qué el Padre no escucha la oración de quien le suplica cada día, danos hoy el pan nuestro? Los pobres tienen hambre, pero también los saciados están tristes, frustrados y solos. La gratificación que nos da lo que poseemos es de muy breve duración, apenas unos días, incluso pocas horas después reaparece el ansia y el vacío interior obliga a recomenzar la desesperada búsqueda pues, de otro tipo de bienes. Así pues que el tener más, en vez de saciar, aumenta el hambre y nos hace entrar en una vorágine de muerte sin salida. Esta espiral, sin embargo, se puede romper. Es posible encontrar el pan que sacia y el banquete en el que abunda el vino de la alegría, pero solo hay una senda que conduce a esta abundancia. No existen atajos para eso. Lo imaginario colectivo considera los caminos que llevan a las joyerías, a los negocios de anticuarios y tiendas de modas como caminos de felicidad, pero son engañosos. Es ilusorio también el atajo que traza el predicador milagrero o el que conjura e interpreta intervenciones sobrenaturales. El Señor nunca suplanta al hombre con sus intervenciones. Dios promete, sin embargo, pues un prodigio que siempre se realiza. El prodigio es su palabra. Allí donde su evangelio es escuchado, los corazones se van desintoxicando del egoísmo y brota pues la solidaridad y la forma del compartir fraterno. Cuando emergen pues estos sentimientos, el hambre de pan desaparece y es saciada la sed de amor. Acercándonos pues ahora directamente al Evangelio San Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículos 13 al 21. Al enterarse, Jesús se fue de ahí en barca, él solo, a un paraje despoblado. Pero lo supo la multitud y le siguió a pie desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la gran multitud sintió lástima y sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos fueron a decirle, el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Jesús le respondió, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Respondieron, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganlos. Después mandó a la multitud sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud. Comieron todos, quedaron satisfechos,
recogieron las sobras y llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si se reduce este milagro a un mero gesto de poder llevado a cabo por Jesús para probar su condición divina, tendremos que enfrentarnos con una serie de objeciones difíciles de evitar. Por ejemplo, no es del todo verdad que una muchedumbre de tantos miles de personas se trasladaran tan fácilmente de un lugar a otro. La hora ya es muy tarde, cercana ya a la puesta del sol. No es lo más idóneo para proceder a una distribución de pan para tanta gente. ¿De dónde han salido las 12 canastas? ¿Las llevaban los discípulos vacías? Bueno, pero la objeción más provocadora es esta. ¿Qué interés puede tener para el hombre de hoy el hecho de que hace 2000 años Jesús haya dado de comer a 5,000 personas si después Dios permite que continúe muriendo tanta gente por falta de alimento? Lo que ha ocurrido realmente aquella tarde junto al lago de Tiberíades es difícil de establecer. Sin embargo, no es esto lo importante. Los evangelistas, de hecho, nos refieren hasta 6 versiones de este episodio, cada una con su mensaje específico. Tratemos pues de aclarar lo que el pasaje de hoy quiere decirnos. Estaba bastante difundida en tiempos de Jesús la convicción de que el Mesías realizaría signos y prodigios extraordinarios que reuniría al pueblo, lo llevaría en el desierto donde se repetiría el milagro del maná. Presentándonos a Jesús, dirigiéndose a un lugar desierto, seguido de una gran multitud que ha abandonado la ciudad, el evangelista nos dice que Jesús es el nuevo Moisés. Israel había salido de Egipto y entrado en la tierra prometida, pero aún no había alcanzado la libertad. Todavía no había entrado en plena comunión con su Dios. Ahora, una vez llegada la plenitud de los tiempos, es conducido nuevamente al desierto de la mano del Mesías. Si se quiere llevar el paralelismo más lejos, basta colocar el relato en su contexto. San Mateo acaba de narrar el banquete organizado para el cumpleaños de Herodes, en el que ha tenido lugar la ejecución de Juan Bautista. Banquete que representa de una manera viva la sociedad corrompida, opresora y sanguinaria que debe ser rechazada por quienes siguen a Cristo. Es en el desierto donde se ponen las bases de una sociedad nueva. Con estas características tiene Jesús como guía y son los mismos sentimientos del Maestro, la norma de las relaciones recíprocas. Jesús, dice el texto, versículo 14, Jesús siente compasión. El verbo empleado para esto nos indica un vago sentimiento de empatía, pero más que un vago sentimiento, una emoción que surge de lo más profundo, la más visceral, que habla aquí la compasión. La palabra hebrea refamín, amar desde las entrañas, el amor entrañable. Hemos encontrado hoy este término en el Evangelio según San Mateo. Dice el texto de Mateo 9:36. Viendo a la multitud, Jesús se conmovió por ellos, porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Jesús no permanece insensible frente a las necesidades de cada hombre y cada mujer, sino que se implica personalmente, siente
participa de ellas desde lo más íntimo. Se le rompe el corazón, pero su conmoción no lo lleva al desaliento, no desemboca en imprecaciones, en palabras de amargura o en un llanto estéril. Se convierte en estímulo de acción inmediata a favor del que sufre. Por eso dice el versículo 14, descendió de la barca, vio una gran muchedumbre, sanó a los enfermos. Ahora tratemos esta palabra compasión, el sufrir juntos. El sufrir juntos, pues a los hermanos constituye la fuerza que lleva al discípulo a comprometerse en la construcción de una sociedad nueva. Solamente quien ha asimilado la sensibilidad del Maestro se siente movido a intervenir, a realizar sus mismos gestos de amor. Recordemos lo que dice Filipenses 2:5. Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Así lo recomienda San Pablo. Pero también en Romanos 12:15 al 16. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. Esta imperiosa necesidad interior, pues, de hacer el bien constituye la señal inequívoca de la presencia del Espíritu de Cristo en el discípulo. No son solamente las enfermedades, manifestaciones de la debilidad y fragilidad humanas con las que Jesús se enfrenta, también se enfrenta a la urgente necesidad, pues, de comida y a la falta de bienes necesarios para la vida. Ahora bien, ¿qué respuesta da Jesús al hambre que existe en el mundo? Si la solución fuera el milagro, el pasaje de hoy no tendría mucho que decirnos, porque ninguno de nosotros podemos realizar tales prodigios. Con su gesto, Jesús indica, por el contrario, lo que cada discípulo puede y debe hacer para que a ninguno le falte el pan. Él no resuelve el problema del hambre sin nuestra colaboración. La primera sutil tentación contra lo que nos pone en guardia es la inclinación a no implicarse, a querer despedir a la gente, como lo dijeron los discípulos, para que cada uno se las arregle pues como pueda, yendo a los pueblos vecinos a comprar comida. Es la respuesta insinuada pues por los discípulos, quienes evidentemente no han comprendido que la adhesión a Jesús implica pues un compromiso concreto a favor de quienes tienen necesidad. No es necesario que vayan, responde Jesús, son ustedes mismos los que le deben dar de comer. Inmediatamente surge la dificultad que es también la nuestra. Lo que tenemos pues no es suficiente. Si cada uno retiene egoístamente lo que posee por temor a que un día le puedan faltar lo necesario, en el mundo habrá siempre hambre. Jesús pide al discípulo entregarle lo que tiene, aunque si a éste le parezca pues poco, 5 panes y 2 peces, 7 porciones de alimento. Son el símbolo pues de la totalidad. No hay que reservarse nada, la generosidad debe ser ilimitada. Así pues, el compartir los bienes es la propuesta de Cristo y es la única en sintonía con el proyecto de Dios, que es el Padre y quiere que sus hijos vivan como hermanos, que no acumulen solo para ellos mismos, que no acaparen los bienes destinados a todos. Cuando cada uno pondrá a disposición de los otros lo que posee, no solamente el dinero, sino su misma persona, el propio tiempo, las propias
aptitudes, la propia inteligencia, las propias capacidades. Entonces se cumplirá el prodigio. Entonces habrá comida para todos y sobrará. Las bendiciones de Dios se derraman y se prodigan siempre sobre la generosidad de las personas. El pan que Jesús distribuye no es, sin embargo, solamente pan material. Como el agua, también el pan era en Israel símbolo de la sabiduría de Dios. Tanto los profetas como los sabios del Antiguo Testamento se refieren a ello con frecuencia. Por ejemplo, dice, la sabiduría ha colmado la mesa, dice el autor del libro de los Proverbios. A los que no tienen dinero la sabiduría invita. Vengan y coman mi pan. Proverbios 9, 1-5. Y Amós anuncia que Dios enviará hambre y sed al país. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Jesús dijo un día, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La comida que Él da y alimenta la vida del hombre es su palabra. Más aún, es Él mismo, Él es la palabra de Dios, que debe ser comida y asimilada. Jesús mandó a la multitud sentarse pues en la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al ciego, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud. Estas palabras que nos resultan familiares son las de la Eucaristía. El evangelista la retoma para hacer comprender a los cristianos de su comunidad que, después de haber asimilado el pan del Evangelio dado a través de la predicación de los apóstoles, deben acercarse también pues al banquete eucarístico para ser saciados. Los que comieron, dice el dato, fueron 5,000, número que simboliza a todo Israel. A este pueblo le viene ofrecido el pan como primer invitado al banquete anunciado por los profetas. Después de que Israel se haya saciado, sobrarán 12 canastas. El número 12 indica la nueva comunidad de los 12 apóstoles constituida pues en torno a Jesús. A este pueblo nunca le faltará el pan, que es Cristo, sino que siempre sobrará para ser nuevamente distribuido. Así pues, a través de sus discípulos, Jesús va entregando ese pan permanente. Es Jesús mismo el que continúa saciando el hambre de los hombres de cada tiempo y cada lugar en el mundo. Nos toca a nosotros hacer recepción de la palabra de Dios, creando comunidad, siguiendo a Jesucristo, viendo las necesidades que tenemos a nuestro alrededor y mediante la pastoral social también contribuir a saciar el alimento de los más pobres. Por eso el trabajo de la evangelización descansa en una auténtica pastoral social. Sigamos meditando el Evangelio, oremos el Evangelio para que sea alimento para nuestra vida. Gracias por su atención.